a todos. En primer lugar, bueno, agradecer muchísimo al Congreso la participación, el poder tener este espacio para hablar de este tipo de proyectos y de iniciativas. En esta comunicación lo que voy a presentar son las conclusiones de una experiencia desarrollada por la compañía Teatro Producciones en relación con la inclusión de dispositivos tecnológicos en la práctica escénica. Principalmente lo hemos hecho desde dos ejes. Por un lado, trabajando con todo lo que tiene que ver con imagen y por otro lado, trabajando con sonido. Lo primero es pues introducir esa serie de ideas del teatro transmedia que, bueno, nosotros sobre todo hemos trabajado con el concepto de extimidad y también con la resolución de conflictos a través de lo corporal. Se van a presentar diferentes escollos, digamos, como pues la posibilidad de comunicar y de crear sinergias espaciales, que es algo como pues que tiene mucho que ver con la práctica escénica y esa interactuación con otro tipo de cuerpos que no son los físicos a los que estamos acostumbrados en ese cuerpo a cuerpo con el teatro, sino que pues se busca una experiencia diferente a aquella de carne y hueso. Entonces, bueno, pues ha sido también un proceso de investigación y adaptación en ese sentido de cómo encontrar pues cuáles son esos nuevos cuerpos y esas nuevas maneras de poder generar los espacios, ¿no? Y las sinergias. En un primer momento lo que hacemos es que vamos a presentar una hoja de ruta de un recorrido tanto por la historia, digamos, de lo que hasta aquí hemos podido avanzar, como también de los cambios, ¿no? Que todavía nos quedan por recorrer referentes a las situaciones y a unas nuevas realidades que, bueno, empiezan, digamos, este caldo de cultivo ya empieza pues casi hace una década en la que sí que se trabaja en la compañía con esa inclusión de en su momento nuevas tecnologías, hoy en día con las tecnologías de las que disponemos para poder generar pues esos nuevos cuerpos teatrales y bueno, es de verdad que el año 2020 con la pandemia pues hay una aceleración también de todo ese tipo de procesos y sobre todo con la necesidad de encontrar pues nuevos medios para poder comunicar lo que ya se comunica desde siempre con el teatro. Entonces, lo que se hace dentro de esta línea de trabajo, en la línea de investigación dentro de la compañía, es buscar precisamente cuáles son esos límites, esas posibilidades, qué fronteras son con las que nos encontramos y qué maneras tenemos de traspasar las fronteras a través del arte, en este caso, cómo se puede crear una escena virtual y que siga teniendo esas mismas características que tienen otros, pues que tiene el espectáculo teatral en sí mismo. Buscando además siempre que este arte, que el arte escénico en este caso, tenga ese factor principal de comunicación, ¿no? De transmisor de ideas. Y bueno, pues se va buscando, una de las líneas que más se ha trabajado dentro de este proyecto es precisamente esa idea de qué barreras está generando lo virtual en nuestro tiempo y de qué manera con el arte como la comunicación pues se pueden pasar, se pueden traspasar ese tipo de barreras. La comunicación virtual va a presentar, voy a presentaros un poco una serie de ejes, ¿no? En los que hemos ido desarrollando este tipo de trabajo. En primer lugar, todo lo que tiene relación con bueno, pues generar ese estado de la cuestión de manifestaciones que han trabajado con dispositivos tecnológicos en escena hasta este momento. Que bueno, pues tenemos en este caso en España se ha trabajado mucho con este tipo de experiencias. Es verdad que todavía no hay una documentación asentada o no hay
digamos, un corpus teórico muy, muy fuerte, porque también es algo que pues, va acompañando la posmodernidad y no desde hace tantos años en realidad, además de la aceleración y los cambios que se producen con lo tecnológico, que son muy rápidos. En segundo lugar, vamos a tratar de crear ese tipo de corpus nuevo en el que el arte audiovisual y otro tipo de tecnologías que no sean solo un elemento más de la narrativa, sino que más allá de esa narrativa discursiva sean precisamente el canal, que esa va a ser una de las diferencias fundamentales. Vamos a ver también la utilización de herramientas que nos ofrece lo digital como representaciones de esos canales de comunicación, y vamos a ver cuáles son los vértices de la representación precisamente de esos canales de comunicación, que por un lado vamos a tener una herramienta directa de relación con la imagen, como decíamos, y el otro eje con el que vamos a trabajar, que es precisamente la relación con el sonido. El tercer vértice que constituye este triángulo pues es aquello que vamos a denominar como ese intangible, es decir, esas sinergias que creemos se generan, ¿no? Que vivimos y que se generan dentro de una sala de teatro, entre el patio de butacas y lo que está sucediendo en escena. También de alguna manera queda representado ese intangible dentro de las sinergias que se generan en el mundo audiovisual, en el mundo en este caso online, esa creación a distancia. Partiendo de estos tres vértices se va configurando lo que hemos denominado dentro del proyecto de investigación como pues un espacio intersticial, que lo que nos va a permitir precisamente es poder crear desde una perspectiva que sea bastante diferente en ese sentido, y adaptarse además a los diferentes modelos de comunicación que tenemos a través de lo virtual, a través de la utilización de esa mediación por la tecnología. Vamos a ver además que tanto la representación como la recepción de la práctica artística se van a ver modificados, ¿no? Y no necesariamente en detrimento de los modelos tradicionales, sino precisamente pues, generando esos nuevos tipos de modelos de comunicación artística. Vamos a entender siempre el arte como esa fuente principal para una investigación, en este caso dentro del grupo de trabajo, como una investigación de lo social, y además de su inclusión, la inclusión de lo transmedia como una metodología que nos va a permitir crear nuestra propia ópera del siglo XXI, ¿no? Es decir, cuando hablábamos de la ópera como esa obra de arte total, pues nosotros trabajando con esta idea hemos llegado como a cuál sería esa ópera del siglo XXI, que evidentemente deberá incluir tecnología, deberá incluir ese tipo de comunicaciones en remoto, ¿no? Entonces, ¿qué genera ese tipo de espacios, y además qué aporta la tecnología a ello, y qué otro tipo de artes se van a incluir, ¿no? Entonces, ¿cuál sería esa ópera del siglo XXI? Para la preparación de la investigación artística se ha contado con la realización de una convocatoria de participantes dentro, en el seno de la compañía, y lo que se ha hecho es desarrollar a lo largo de 4 sesiones ejercicios que están basados en herramientas de la experimentación teatral, que es la metodología que se utiliza dentro de la compañía, que proviene de la disciplina de la microsociología teatral, y va a tener un enfoque dramatúrgico. Se basa tanto en Eugenio Barba y su antropología teatral, como en Irving Goffman, que viene desde la microsociología. Entonces se crean ahí una serie de sinergias, y la intención en ese caso, en esa creación de ese espacio intersticial en el que nos movemos nosotros, es precisamente la de buscar la adquisición
de competencias personales, sociales, profesionales, así también como la dinamización de entornos, de espacios que están en degradación y en los que el arte puede incidir para generar un cambio en ellos. Por tanto, entendemos también esa idea de arte como una manera de poder generar ese cambio, de poder generar también una manera de entrar dentro de otro tipo de medios, ya partiendo de el tipo de metodología que se utiliza, pues yendo casi a un modelo transmedia en sí mismo. El eje principal con el que se trabaja, que no varía de los modelos tradicionales de las artes escénicas, sigue siendo el cuerpo, y en este caso nos lo llevamos a una resolución de conflictos a través de la postura corporal, que es algo con lo que ya trabajábamos físicamente, in situ, ¿no? Y en este caso pues hemos evolucionado esa idea del cambio, de la resolución de conflictos a través de la postura corporal también en otros medios, es decir, no solamente en la parte física, sino buscando pues esa resolución en lo virtual. Otro de los ejes importantes con los que se trabaja en esta metodología es la gestión de las emociones a través no ya de la psicología como disciplina, que es algo que ya tiene un cierto pozo teórico y práctico, sino trabajarlo desde la práctica artística, en este caso desde la práctica escénica. Durante el desarrollo que se tiene de la propuesta, lo que se va a buscar es generar espacios de comunicación que sean relativos precisamente a esos modelos de recepción por parte del público, en los que pues no hay una recepción física presencial como tal, sino que de lo que se trata es de buscar otro tipo de recepciones que además acompañen a los diferentes medios por los que se mueven los públicos hoy, ¿no? Entonces pues se trata de generar una ampliación, ¿no? Como ya se trabaja en otros proyectos transmedia, pues a través de lo que tiene que ver con la imagen, con el sonido, con la parte de textual en todo lo que son redes sociales, otro tipo de espacios en los que se puede ampliar, en los que se puede ir generando la obra. Es cierto que no estaríamos hablando de, en este caso, práctica escénica como tal, sino que cuando trabajamos ya en esas lindes con lo que tiene que ver con la performance, lo que tiene que ver con adquirir otro tipo de competencias relacionadas con otras disciplinas, digamos que sí que estamos dentro de esa obra de arte total, ¿no? de esa ópera del siglo XXI. En este momento ya hemos avanzado con el grupo de investigación. La idea es poder generar a partir de ello una dramaturgia y obtener un primer paso para poder empezar a trabajar en un montaje en el que vayan confluyendo todo este tipo de experiencias, en las que además el público deja de estar cómodamente sentado en la butaca y empieza a pues tener una importancia primordial a la hora del desarrollo que va a tener el propio espectáculo, ¿no? Entonces también esa interacción que se hace con el público, que no es nueva, pero sí que está revisada y de alguna manera va a generar esa innovación dentro del campo de lo escénico. Hasta aquí la comunicación. Muchísimas gracias por la atención. En cualquier caso, bueno, pues tenéis el siguiente correo electrónico en el que podéis escribir para cualquier duda, comentario, y bueno, pues será un placer poder ir mostrando los siguientes pasos de esta investigación, y a la que, bueno, ya os avisamos, está abierta también a colaboradores y demás personas interesadas en su proceso para formar parte del mismo en cualquiera de sus etapas. Muchas gracias y un saludo.